Mais plus gros problème qui gagne dans un foyer, le plus souvent, en pile monde pas arrivé découvrir problème ça. Plus gros problème qui se dans un foyer entre un petit monde, le plus souvent, en pile monde pas arrivé découvrir. On pourrait quitter le avec Zio, ou même qui te compte faire gros erreur ça pour pas faire encore. Suivre avec moi. Qui ça que ça va passer? Mami, ¿puedo salir al parque a jugar con mis amigos? No, no puedes porque tienes que ponerte a hacer las tareas y tú lo sabes. Pues siempre clase y clase y siempre tarea. Si tú no me dejas ir al parque con mi amigo, voy a hablar con mi papá. Papá. Dime, Ismael. Yo le dije a mi mamá que me dé permiso para ir al parque con mis amigos y ella dijo que no. Y tú me vas a dar permiso para ir al parque porque yo te voy a preguntar si puedo ir al parque y tú puedes decir sí o no porque yo voy a ir y punto. Dime. ¿Tu mamá dijo que no? Sí. Entonces tú no vas para parte porque tú vas a hacer. Siéntate ahí, por favor. Todos los padres que van a ver este video, aquí es que entra el problema. Muchas veces mamá dice no y papá dice sí, el hombre soy yo y vete. Muchas veces papá dice no, pero mamá dice sí, vete porque yo te parí. Y muchas veces el niño está midiendo el pulso. Si mamá dice que no, pero yo puedo decirle que papá diga que sí. Si usted no se pone de acuerdo con su esposa o la esposa con el esposo, habrá una mala crianza. Y por eso muchas veces el hijo siempre busca a quien tumbarle el pulso. Porque a veces hay uno más débil que otro. A veces el que no tiene el carácter es papá. Muchas veces el que no tiene el carácter es mamá. Y el niño va a visualizar, papá siempre dice que sí, mamá siempre dice que no. Mamá siempre dice que sí, papá siempre dice que no. Y va a tomar el pulso y dice, entonces uno dice que sí, otro dice que no. Me voy con el que dice que sí y cuando me conviene a mí como hijo me voy con el que dice que no. Entonces eso es muy peligroso. Si usted quiere tener una buena crianza, usted tiene que ponerse de acuerdo con su esposa o con su esposo para que todo fluya. Ismael va donde su madre. Le dice, mami, dame permiso para ir al parque. La madre dice, no, porque tiene que hacer una clase. Pero si no me da permiso, voy a hablar con mi papá para que él diga que sí. Porque él es el hombre. Papá, ¿voy o no voy? Mi mami dijo que no, pero tú si dices que sí, yo voy a ir. No, mijito, si tu mamá dijo que no, entonces estamos todos de acuerdo que no. Cuando haga la clase, te porte bien, entonces podrás salir a jugar en el parque y a jugar con tus amiguitos. Esta es la crianza correcta y así debe ser. Todo unido en una misma visión, en un mismo enfoque y con una determinación para que todo fluya. El niño entienda que la misma autoridad que tiene mamá la tiene papá y la misma autoridad que tiene papá la tiene mamá. Así que comparte este video y dile a tu niño que los papás estamos unidos. Así que bendiciones y comparte esta reflexión.